La Academia de Marketing Online, episodio 367. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, marketing digital y emprendedores extraordinarios. Yo soy Óscar Feito y una semanita más voy a ser tu anfitrión en este exigente viaje a través de los negocios en la red. Un viaje que no termina nunca porque siempre hay algo nuevo que probar, corregir o mejorar, así que probablemente mi consejo más importante es que procures disfrutar del camino independientemente de cuánto lleves recorrido ni cuánto te quede aún por recorrer. Si estás pensando en lanzar tu propio negocio digital o quieres trasladar tu actividad profesional a Internet y necesitas un poco de ayuda para ponerte en marcha, he grabado una masterclass gratuita donde comparto los pasos exactos que he seguido yo. No es el único método, pero es el que me ha funcionado a mí. Y si te interesa conocerlo, te explico todos los detalles en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, qué fácil es la teoría, ¿verdad? Si quieres construir un negocio rentable y gratificante en Internet, solo tienes que definir tu público objetivo, identificar sus puntos de dolor, atraer a clientes potenciales, convencerles para que te concedan el beneficio de la duda, aportar aún más valor del que esperan de ti, construir una relación y, eventualmente, vender algo. Súper lógico y sencillo, ¿no? Pan comido. Por lo menos, la teoría. Porque la práctica, mi querido y fiel oyente, eso ya es otro cantar. Ojo, y no necesariamente porque sea mucho más complejo, que en realidad no lo es, sobre todo si no intentas comerte el elefante de un bocado y antes lo partes en piezas más fáciles de digerir. No, lo difícil no es saber lo que tienes que hacer, ni siquiera saber cómo hacerlo. Lo difícil es ponerse y hacerlo. Por eso, el episodio de hoy está dedicado a todos los emprendedores y emprendedoras que tenemos demasiadas cosas pendientes en nuestra lista de tareas desde hace ya demasiado tiempo. O sea, para el 99,9% de nosotros probablemente. Nuestro maestro de ceremonias será Rubén Rojas. Es un tipo curioso, Rubén. Y como vas a comprobar, también es bastante expresivo y directo. Pasó de la ingeniería a la construcción y de ahí a montar una empresa de desarrollo de software donde descubrió justamente lo que te contaba hace un ratito, que la verdadera dificultad no está en saber lo que tienes que hacer, sino en hacerlo. Cuando se percató de eso, volvió a reinventarse y decidió centrarse en empujar a emprendedores, con cariño, pero también con un par de collejas estratégicas de vez en cuando, para que dejemos de procrastinar y hagamos de una santa vez eso que sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, escribir ese lead magnet que tienes pendiente, o estudiar ese curso de podcasting que compraste hace 4 años, o grabar tu primer vídeo de YouTube antes de que YouTube deje de existir, o, en mi caso, empezar a bailar en TikTok como John Travolta. ¿O no? Por cierto, este episodio viene con sorpresa, como las galletas chinas o la peli del sexto sentido, porque más allá de la teoría, Rubén nos va a proponer un ejercicio práctico tremendamente efectivo para lograr hacer aquello que llevamos posponiendo durante demasiado tiempo. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Rubén, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas, Óscar, encantadísimo de estar aquí. Vaya pedazo de presentación. Estoy encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes, por supuesto. Y vamos a darle un poquito de caña hoy, que es de lo que se trata, de, como bien has dicho, hacer cosas. Bueno, en apenas una década, Rubén, tú de esto de hacer cosas sabes mucho porque en muy poco tiempo has pasado de ganarte las habituales en uno de los sectores más tradicionales y conocidos del mundo, la construcción, a prácticamente inventar una profesión conocida como Accountability Partner, y aprovecho para mandar un cariñoso saludo a mis oyentes que adoran los anglicismos, que sé que son muchos. ¿Cómo fue este proceso de reinvención? ¿Y alguien te preguntó por tu estabilidad mental a la hora de reinventarte? ¿Fue surgiendo? ¿Estaba planificado? ¿Cómo fue un poco esta evolución? Yo en realidad soy uno de esos emprendedores por necesidad, ¿vale? Uh-huh. Yo no tengo esa historia de yo siempre he querido emprender, sino que yo, bueno, pues me estaba efectivamente en el sector de la construcción. El sector de la construcción
sufrí una crisis muy grave allá por 2008 Sí. y pues yo decidí emprender como solución profesional, ¿no? Pero claro, eso tenía una sorpresa y era todo lo que aprendí después, todas las vueltas que di y, como bien decías, en mi última experiencia en mi empresa, pues me di cuenta que al final lo que cuenta es pasar a la acción y hacer cosas. Y a base de hacer cosas y luego, por supuesto, ver lo que ha sucedido con esas cosas que has hecho, pues con eso vas a hacer las cosas del futuro. Es decir, vas a ser más eficaz en el futuro haciendo más cosas y viendo qué es lo que ha sucedido. O sea, que fue un emprendimiento casi por necesidad, ¿no? Pero es difícil llegar a eso de golpe, ¿no? Sobre todo cuando llevas años trabajando quizás en un sector mucho más establecido, no es lo habitual, ¿no? ¿A ti te llegó algún tipo de inspiración? Porque dices, bueno, por necesidad siempre uno puede hacer una transformación a otro sector o algo más o menos relacionado, pero el decir, mira, y tú eres un tío joven, o sea, no es como decir, mira, ya estoy en las últimas, nadie me va a contratar. No sé qué es lo que te tiró del emprendimiento inicialmente. Pues mira, querer hacer otras cosas. En realidad, esa semillita o ese sentimiento, ¿no?, que tenemos muchas veces cuando trabajamos por cuenta ajena, bueno, sí, está muy bien, yo hago mi trabajo, tengo mi sueldo, pero ¿y qué más? ¿No? Entonces, ese ¿y qué más? En ese momento, pues como no me quedaba otra opción, había otras opciones, pero eran mucho más complejas, irte al extranjero a trabajar, este tipo de cosas, pues decidí emprender. ¿Y cómo? Bueno, pues a mí el tema tecnológico siempre me ha llamado mucho, Sí. siempre era un poco en la oficina el que les enseñaba un poco los software que usábamos a todo el mundo cuando me dedicaba a la construcción y a partir de ahí dije, bueno, vamos a emprender. ¿Y qué es lo que se lleva ahora? Ahora, allí por 2007-2008, pues las aplicaciones móviles. Bueno, pues ¿por qué no hacemos aplicaciones móviles? Y a partir de ahí surgió y me puse a programar un poco con vídeos de YouTube, ya sabes, aprendiendo un poquito por mi cuenta. Pero esa empresa creció mucho, ¿no? O sea, te llegaste a tener, no sé, más de una decena de empleados, ¿no? No sé si... Sí, sí. Bueno, empezamos, éramos dos personas, que eran mi socio y yo. Yo, como te decía, programaba mal, pero las cosas funcionaban y mi socio se dedicaba más a la parte estratégica y a partir de ahí, pues cuando empezamos a tener proyectos, pues empezamos a contratar a personas ya que programaban bien, no como yo, y nada, llegamos a tener unos 20 empleados más o menos de media. La empresa sigue, ¿eh? Yo decidí salir a inicios de 2020, pero ellos siguen y sé que con buena salud y siguen avanzando y siguen haciendo aplicaciones. O sea que sí, crecimos en 7 años, pues y aproximadamente de ser dos personas a una media de unas 20 personas. La siguiente iteración, Rubén, tú se ve que lo del gusanillo de emprender y de, oye, sacarte esas habichuelas y depender de ti mismo, te gustó, pero hiciste una cosa que me siento bastante identificado, ¿no? Que es decir, venir de un emprendimiento en el que estás con otras personas, si hay empleados, si hay socios, si hay, digamos, otros actores dentro de ese puzzle, a volver a emprender, pero en esta siguiente iteración, en Bifwin, lo que estás haciendo actualmente, estás más en solitario, o como mínimo que eres la cara visible, un autoemprendimiento o solo emprendimiento, llamémoslo como queramos, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó? Supongo que hubo algo que no te gustó o que veías que había una cierta limitación. Mucha gente es que me pregunta eso, ¿no? Decir, oye, Óscar, yo quiero montar una empresa, estoy buscando socios y empleados y tal, y luego viene otra gente a decir, no, yo soy un profesional de tal sector, yo tengo estos conocimientos, voy a construir una marca personal, que es un tema, por cierto, bastante recurrente que hemos estado tocando en los últimos episodios. ¿Qué es lo que te llevó a ti, Rubén, a decir, oye, en lugar de montar otra empresa, otra vez inversores, socios, empleados, oficinas, un poco todo lo que conlleva ese tipo de negocio, lanzarte por tu cuenta? Pues mira, sentir que podía ser más útil, que podía ayudar a más personas. Vale. Eso fue un poco lo que disparó. ¿Cómo? Bueno, pues como sabes, yo estaba en la empresa, en la parte de producción, en la parte de, pues primero el jefe de proyectos, después, bueno, toda esa parte, ¿no?, gestionando el equipo y haciendo eso, pues tenía mucho trato con los clientes y me daba cuenta, pues, de cómo trabajaban mis clientes, ¿no? Porque el hecho de sus rutinas de trabajo nos afectaba a nosotros Sí. al ser un servicio a medida, porque claro, el contacto con el cliente es muy habitual cuando es un servicio a medida y el equipo, en este caso, las personas que desarrollaban en este caso, pues claro, no pueden interactuar siempre con los clientes porque entonces no desarrollarían nunca, básicamente. Y entonces ahí estaba yo. Y entonces, viendo un poco sus rutinas, cómo trabajaban y cómo trabajábamos nosotros, pues yo intentaba hacer ahí unos encajes de bolillos y muchas veces lo que sucedía era que le proponía a los clientes, oye, ¿por qué no haces esto de esta otra manera?
se lo proponía simplemente pues porque a nosotros nos interesaba. Es decir, si tú trabajas más eficazmente, vas a ser también más eficaz cuando te relaciones conmigo y yo voy a ser más eficaz, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues dice, oye, y si en vez de hacer esto con los clientes como algo, digamos, un poco secundario para mi empresa, ¿por qué no me dedico a que sea mi actividad principal y ayudo a más personas, ¿no? A trabajar de forma más eficaz. Y eso fue un poquito pues el gusanillo de emprender todo esto, de ponerme por mi cuenta y dedicarme a eso, a hacer que las personas pues, sean un poco más eficaces en su actividad profesional. Sí, eso es verdad y una vez más me siento súper identificado con eso porque yo recuerdo en esa empresa, a mí lo que me gustaba era el desarrollo de negocio, era el marketing, era un poco hablar con los clientes, entender sus necesidades y es verdad que a medida que la empresa en el sentido tradicional crecía, yo veía que pasaba mucho más tiempo con temas más burocráticos, más administrativos, que son necesarios para crecer la relación con empleados, con los socios, con inversores, cosas que sí, que son importantes, lógicamente, pero cada vez menos tiempo en lo que es la parte estratégica, lo que es la parte del propio desarrollo de negocio, que era donde yo también pensaba que podía aportar más valor, ¿no? De ahí que un poco, pues, en la siguiente aventura, que es la actual, gravité más hacia este modelo más individual, ¿no? Que a su vez ahora vamos a pintar el lado negativo, ¿no? Que también tiene sus limitaciones, ¿no? Yo me he apuntado, Gabriel García Márquez escribió El coronel no tiene quien le escriba y tú podrías escribir El emprendedor independiente no tiene quien le empuje. Háblanos de esta cara B de emprender en solitario de la que no se habla tanto. Tú ya has visto los dos modelos, ¿no? O sea, ese equipo, esa empresa, esos trabajadores y, bueno, ahí estás tú solo, tienes el lado positivo de poder centrarte en aquellas áreas donde realmente puedes aportar valor a tus clientes, pero tenemos esa cara B que quizás no es tan bonita o desde luego no es tan conocida a lo mejor, ¿no? Claro, sí, precisamente esto de no tener jefe o de ser tu propio jefe, que es algo que se asocia con algo positivo, ¿no? Y casi idílico, pues tiene también su parte negativa, que es que, pues precisamente eso, ¿no? No tienes jefe, no tienes a alguien pues, que te exija, que te meta un poco de caña, ¿no? Entonces, eres tú mismo y a ti mismo, pues es muy fácil ponerte excusas porque te conoces muy bien, es muy fácil ponerte excusas y creértelas y al final no hacer esas cosas que tienes que hacer, ¿no? Básicamente, si tú eres emprendedor, pues haces, o por lo menos, dime a ver si a ti te pasa también, sí. Haces dos tipos de tareas o dos tipos de cosas de forma muy general, que son las tareas de producción y las tareas de estrategia. Es decir, las tareas de producción se asocian, mira, hace poco me lo decía también uno de los jumpers, se asocian o los asociaba con la parte de tareas más reactivas, es decir, son todas esas cosas que haces pues al final para clientes, ¿no? Ellos te encargan un trabajo y tú pues lo haces, reaccionas a ello y lo haces en tareas productivas. Y las tareas de estrategia son más tareas proactivas, es decir, las haces, digamos, por ti mismo, ¿no? Y son las tareas que hacen crecer tu negocio. Es decir, si tú estás la mayoría de tu tiempo atendiendo a clientes y haciendo esas tareas productivas, sí, cada vez te va a quedar menos tiempo para hacer esas tareas estratégicas que son las que realmente hacen crecer tu negocio. El hecho de que tú des un servicio, por supuesto, el mejor servicio que puedas dar a tus clientes, va a hacer que esos clientes estén satisfechos, pero no tiene por qué hacer que tu negocio crezca, que vayas a tener más clientes o mejores clientes o que llegues al público que quieres, ¿no? Sino que tienes que hacer tareas de formas proactivas en la parte de estrategia y eso, pues como tú muy bien sabes, engloba pues muchísimas cosas, incluyendo, por supuesto, el marketing digital y todas estas cosas. Luego vamos a hablar quiero profundizar un poquito más en lo que son las tareas reactivas, las tareas proactivas y sobre todo cómo podemos digerir esto quizás con ejemplos prácticos, pero la duda que yo tengo, Rubén, y cuando hablamos de estas cosas donde entendemos la teoría y parece como súper fácil, es si realmente esto se puede arreglar, ¿no? O sea, me explico. Si las personas somos así, yo he comentado en la intro, decir, oye, mira, seguro que el 99,9% de los emprendedores, de las emprendedoras que nos escuchan, se van a sentir identificadas con esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, la gente nos está diciendo cosas como, oye, no fumes, que esto es malo, no tomes tantas Doritos, que te va a subir el colesterol. O sea, yo tengo oyentes verdaderamente preocupados por mi afición a las Doritos, ¿no? Y seguimos haciéndolo, algunos, a expuertas. Yo no sé si esto realmente se puede arreglar por mucho que empujemos, por muchas collejas que tú des, o esto está grabado en nuestro ADN. O sea, ¿realmente hay esperanza, Rubén, de esto de la procrastinación, del autoempuje, como mínimo avanzar? ¿O es como una quimera?
Hombre, claro, claro que hay esperanza. Se puede hacer. Siempre vamos a tender a, bueno, pues un poco a liarla, ¿no? A hacer eso a lo que estamos más cómodos, a lo que incluso requiere menos energía, pero se puede. Es mucho más fácil con una persona externa, ¿no? Esto que decíamos de tu propio jefe, pues es mucho más fácil. Si contratas un jefe, digamos, ¿no? Sí, Que es un poco también parte de la labor que yo hago, si tienes a alguien que te den unas cuantas collejas con cariño, sí. ¿vale? Pero también hay técnicas para poder ser tú mismo quien te autocollejes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es menos eficaz, pero también se puede hacer. Lo primero es saber que esta distinción de tareas existe. También suelo decir yo también que hay tareas importantes y tareas necesarias que no tienen por qué coincidir, ¿vale? Las tareas importantes son las que hacen crecer tu negocio y las tareas necesarias son las que tienes que hacer sí o sí. Por ejemplo, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tu cuota de autónomos, eso es necesario. ¿Eso hace avanzar tu negocio? Pues no. El hecho de que los pagues no va a hacer que tu negocio crezca. Entonces, hay que distinguir entre esos dos tipos, que son los mismos dos tipos que te comentaba antes, y una vez que sepas esa distinción, ya sabes que tienes que poner esfuerzos en esas tareas más de estrategia, y ese es el primer paso, el saber que lo tienes que hacer. Vamos a centrarnos en esto que lo hemos dejado un poquito en pausa. Decía en la intro, pues eso, ¿no? Que es difícil comerse un elefante de un bocado, pero que cuando vamos desmenuzando pues las cosas en piezas más pequeñas, de repente como que entra la luz y todo es mucho más fácil de digerir. Vamos a volver a estas tareas reactivas, proactivas, lo que es la producción, lo que es la estrategia, lo que es lo necesario, lo que es lo esencial. Mm, Intenta ponernos, Rubén, algún ejemplo. Nosotros tenemos oyentes de todo tipo, por lo tanto es difícil, ¿no? Pero imagínate, nos escucha un emprendedor o emprendedora independiente que puede ser, por ejemplo, un nutricionista. O puede ser, yo qué sé, un coach. O una consultora de negocio de temas de logística, ¿no? Que tenemos alumnos en estas áreas. Tiene una serie de... Tiene el típico negocio, infoprendedor, donde tiene, bueno, pues unos canales de captación de contenido. Puede tener un blog, puede tener un canal de YouTube, puede tener un podcast, una combinación de esto. Tiene unas acciones de promoción, es decir, oye, yo cada vez que publico un blog o cada vez que publico un vídeo, cada vez que publico un podcast, lo comparto pues en LinkedIn, lo comparto en Instagram, subo una historia, hago unas pequeñas pildoritas, bla, bla, bla. Tengo todas estas tareas, ¿no? Lo comparto con mi lista de suscriptores. Cada X tiempo lanzo un curso. Tengo mi servicio de asesoramiento particular, como puedo tener yo. Y podríamos decir a lo mejor que esto es un poco lo que es el día a día de mi negocio. Cada X tiempo, pues cuando puedo, una vez al año, o dos, o cada 2 años, hago algún lanzamiento de algún nuevo curso, de algún nuevo tal. Y yo creo que muchos oyentes, Rubén, se pueden sentir identificados con esto, ¿no? Me planteo lanzar quizás una membresía, como tienes tú. Y yo creo que esto podría ser una foto del negocio, del proyecto empresarial de muchos de nuestros oyentes. Y tiene todas estas tareas, también tiene el tema de la administración, de los impuestos, pues el que tiene un podcast también tiene que contactar con posibles invitados, colaboradores, marketing de afiliados. No hace falta que te explique a ti ni a nuestros oyentes realmente cómo es este negocio típico. ¿Cómo podemos hacer ese esbozo inicial para empezar a priorizar, para empezar a organizarnos y como mínimo para tener esos dos cajones de lo que son las tareas de producción, de lo que es la parte estratégica para realmente avanzar el negocio, boom, en esos saltos más cualitativos? Y yo realmente tengo curiosidad por ver cómo es el proceso para, primero, organizar y estructurar y luego, pues supongo que priorizar un poco esto, ¿no? Yo creo que eso puede ser un ejercicio muy, muy útil para nuestros oyentes. Claro que sí, pues mira, la parte de estrategia es pues todo eso que puedes hacer para hacer crecer tu negocio está Vale. basado en lo que ya has hecho anteriormente. Es decir, el proceso es siempre el mismo, es hacer cosas, ver qué es lo que ha sucedido con esas cosas que has hecho y actuar en consecuencia. Por tanto, la información de cómo puedes crecer tu negocio de forma de la que tú quieras, ¿no? O bien más rápido, o bien dirigirte hacia un público concreto, o bien lo que tú quieras, pues es un proceso de ir haciendo cosas, pero esas cosas, que son cosas de estrategia, Sí. son esas cosas que tienes que hacer. Es decir, pues tú, por ejemplo, en algún momento pues te planteaste hacer un curso de podcasting, ¿no? Porque querías llegar a un público que hace podcast por una serie de razones, ¿no? Y tenías ese proyecto. Pero claro, eso era un proyecto de estrategia. En realidad, no había una serie de clientes, bueno,
hablo un poco Sí, sí, claro. de lo que imagino, pero imagino que es así, ¿vale? No había una serie de clientes que dijeran, oye, hazme un curso de podcasting, y entonces si no hubiera sido una tarea productiva, sino que era una tarea más de estrategia. Entonces, ese curso, pues lo has hecho, ahora entiendo que habrás medido, qué tal ha funcionado, cómo has sido capaz de ayudar a la gente, si has conseguido llegar a ese público, si no, y en función de eso, pues vas a hacer una serie de cosas. Vas a modificar el curso, vas a lanzar un curso de otra cosa porque detectas que la gente que hace podcast luego también hace lo que sea, un vídeo de YouTube, y a partir de ahí vas evolucionando. Pero sabes que tienes que hacer esa parte de estrategia y le dedicas unos recursos y un esfuerzo a hacerlo. Y luego tienes tu parte de producción. El problema con estos dos conceptos es que en muchas ocasiones también es muy típico el emprendedor que se lía, digamos, haciendo tareas productivas y no tiene tiempo para las tareas de estrategia. Es decir, pues imagínate, por ejemplo, yo conozco a muchos emprendedores, que hace páginas web, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de páginas web, que es un negocio bastante habitual. Bueno, pues se dedican a hacer una página web y otra, y otra, y otra, y otra, y no tienen página web propia, porque no tienen tiempo para hacer la página web, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que están, digamos, el día a día les come las tareas productivas, lo que los clientes les dicen, y no prestan atención a la parte de estrategia, a lo que ellos realmente quieren hacer para hacer crecer su negocio. Vale, párate aquí un momento porque acabas de dar en la clave. O sea, yo no he sabido expresarlo y yo en mi caso no es el producir, digamos, esas páginas web, pero yo me siento identificado totalmente con, por ejemplo, la creación de contenido, como puede ser el podcast. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes, sobre todo los que ya tienen negocios, pues bueno, ya están generando ingresos, incluso viviendo de ello, ya tienen una rutina que les funciona, ¿no? Es decir, oye, yo publico estos contenidos cada X tiempo, yo envío estos emails, yo creo mi podcast o hago mis vídeos de YouTube, los edito, o bien yo, con alguien que me ayuda, o con no sé qué, tengo un embudo. Ese embudo pues se alimenta gracias a mis contenidos, gracias a un poco las acciones que yo voy haciendo. Y de esa gente, pues que entra en mi mundo a través de mi embudo, pues me contratan una consultoría o me compran un curso. Es que me siento totalmente identificado con eso, ¿no? El problema es que llega un punto en el que dices, para yo ahora empezar a hablar cuál es el siguiente paso en mi negocio, ¿vale? La parte más estratégica, ¿no? Esto que es una cosa que los oyentes saben porque lo he estado hablando aquí durante las últimas semanas de lanzo una agencia. Y esto es o sea, lo lanzo aquí, es decir, llevo mucho tiempo con esta idea, ¿no? Es decir, lanzo una agencia de consultoría y implementación de marketing online que ahora mismo yo como Óscar Feito no llego. Yo ahora hago una consultoría con alguien, yo le ayudo a trazar un plan de acción, pero luego esa página web la tiene que hacer con alguien, ese embudo lo tiene que hacer con alguien, ese copywriting lo tiene que hacer con alguien y esa promoción de esos contenidos los tiene que hacer con alguien que no soy yo. Entonces, si yo a esta persona no solo le doy la hoja de ruta, sino que soy su partner para implementar cada una de estas cosas que le he enseñado a hacer, pues mi negocio lógicamente crecería muchísimo y no tendría que ser yo la persona que está escribiéndole esos emails, ni diseñándole esos embudos, ni haciéndole esa web. Esta es un poco la filosofía, pero mi problema es que no tengo tiempo para hacer eso, porque eso implica, claro, fabricar un tiempo que no tengo, lo cual implica, pues, por ejemplo, dejar de hacer el podcast durante 2 meses, a lo mejor, o dejar de promocionar el podcast durante 2 meses, con la consiguiente repercusión a nivel de caída de tráfico, de patrocinadores, es decir, ¿entiendes? Lógica, claro que lo entiendes, porque es tu trabajo, ¿no? Cuando nos sentimos atrapados por la producción, ¿cómo rompemos sin, digamos, el miedo a se me va a caer el castillo de naipes? Esto es un poco la idea. Bueno, pues... Fácil, la pregunta. Sí, sencillísima. Okay, pues al final los recursos, sobre todo el tiempo, que es nuestro recurso principal, es limitado. Entonces, evidentemente, vas a tener que decir no a ciertas cosas para hacer otras, ¿no? Pero en este caso, lo que tienes que pensar es que si sigues igual, es decir, si sigues en tu parte más de producción, sí, tu negocio nunca va a escalar. Efectivamente. Nunca va a crecer más de lo que lo tienes ahora mismo, ¿no? Pero es como que el miedo psicológico a perder lo que uno tiene, que esto es una cosa que se sabe en persuasión, se estudia en copywriting, la psicología humana nos da más miedo perder algo que ya tenemos a no ganar algo que podríamos ganar. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Entonces, es decir, como que el miedo de perder, oye, un podcast que tiene ya miles de oyentes al día
y unos infoproductos que se venden gracias a eso, y unas consultorías que no doy abasto de hacer, porque afortunadamente, pues gracias al podcast y gracias a esos contenidos, es como el miedo a, si yo pauso esta máquina que ya está perfectamente engrasada, sí, ya sé que estoy quizás renunciando a, bueno, a escalar mucho más rápido, mucho más tal, pero oye, y a ver si luego esto se me va a caer. Pero no es un todo o nada, Óscar, ¿eh? Es decir, el hecho de hacer cosas, Sí. evidentemente los recursos son limitados, como te decía antes, y tienes que destinar cada uno a su sitio, pero no es un todo o nada. Tú puedes seguir con tareas y de hecho es lo que tienes que hacer porque las tareas de producción es lo que te da ingresos y las tareas de estrategia es lo que te da crecimiento. No puedes dedicar el 100% de tu tiempo a ninguna de las dos, porque con una no creces y con la otra no cobras. Entonces, claro, es cuestión de tener ese equilibrio. Entonces, no es un todo o nada. Por ejemplo, si tú quisieras, si tú ves que para montar esa agencia tienes que, por ejemplo, que dedicar menos tiempo al podcast, pues no se trata de, o yo, por ejemplo, lo que te diría es no pauses, no digas a la gente, oye, voy a dejar de hacer el podcast durante 6 meses, por ejemplo, sino que, por ejemplo, podrías hacer, oye, pues mira, ahora en vez de hacer un episodio semanal, vamos a tener un episodio quincenal. Y a cambio de eso, pues va a durar un poco más, o voy a meter esto, de tal manera que sigas haciendo el podcast, le emplees menos recursos y eso lo emplees en otra cosa. Es decir, no es, como te decía, un todo o nada, es un ajuste. Sí. Pero claro, ese ajuste es imprescindible porque, como te decía, si no lo haces, tu negocio no va a crecer y el hecho de que no crezca o sea, significa que en el mejor de los casos se va a quedar como está y seguramente va a ir a peor porque ya sabes que todo lo que no haces crecer al final se degrada ello mismo, es decir, tiende a degradarse. ¿No? Las cosas no tienden a crecer por sí solas, sino todo lo contrario, tienden a degradarse. Entonces, al final, eso va a ir para abajo, un poco a poco, seguramente, pero va a ir para abajo. Entonces, es plantearse eso. Yo creo que un error aquí, no sé si nuestros oyentes se sentirán identificados con esto, es como que cuando estamos haciendo producción estamos trabajando. ¿Verdad? Nos da la sensación de decir, mira, yo he estado 9 horas o 10 horas pegado al ordenador y fíjate, he preparado el guión de 3 podcasts, he escrito 2 emails, he preparado una presentación de un webinar que voy a hacer el mes que viene, he mandado 4 mails a gente de no sé qué y he agendado 2 consultorías, es decir, he hecho mucho, ¿no? Todo eso es de producción. Esto es de mantener mi día a día de mi negocio, ¿no? Y te vas con la sensación de, wow, me ha cundido. Si yo hubiera dicho, hoy me he pasado 9 horas en el club de campo sentado en un banco tomando Doritos y haciendo un esquema de cómo va a ser esa agencia, ¿no? O de cómo va a ser ese otro podcast que quiero lanzar, que tengo unas ideas desde hace mucho tiempo. O cómo va a ser mi estrategia en TikTok, que no ha empezado, y no vas los bailes de John Travolta que voy a hacer. No, imagínate. Y es como que eso, yo me sentiría un poco mal, ¿no? Porque tenemos esa sensación de no he trabajado. Es como, bueno, me he ido aquí a vaguear con una hoja a hacer esbozos a pensar. Me he ido a dar un paseo a pensar. Es como, que eso es un vago. ¿Existe un poco esa sensación? O sea, es decir, ¿esto que te estoy diciendo tiene sentido? O sea, ¿puede ser parte del problema de que no lo vemos como... A mí me ayudó mucho, por ejemplo, el tema de ir al gimnasio cuando decidí que era parte de mi trabajo. O sea, yo que odio hacer deporte, lo odio de verdad con todas mis ganas, pero sé que lo tengo que hacer, entonces yo vi, mira, es que si no estoy sano no puedo trabajar, básicamente, ¿vale? Entonces para mí ir a las 5 de la tarde está en mi agenda y ya está, ese día tengo que salir antes. Y es que es una obligación, es algo del trabajo. Y no sé si esto es una forma de verlo o si tú te lo encuentras a menudo, ¿no? Que tenemos ese cargo de conciencia de decir, no, es que si yo voy a desarrollar estrategia, no estoy trabajando. Y las ideas buenas que se te ocurren ahí cuando estás chorreando de sudor en la cita, Sí. corriendo, eso, claro. Eso también Claro. en el gimnasio. Pero mira, para hacer eso, pues tienes el hecho de que sea la parte de estrategia no significa que puedas emplear en este caso técnicas de productividad. Que tú puedes dedicarte un tiempo, unos recursos o ponerte unas fechas para precisamente recopilar ideas para ese nuevo podcast o lo que tú decías, o pensar en lo que sea, ¿no? Es decir, puedes tener también tareas en esa parte que te van a quitar o van a disminuir esa sensación de que hoy no he trabajado porque no he hecho cosas concretas que pueda tachar de una lista, pues eso, que sean concretas, ¿no? Pero si te pones un pequeño plan también para esa parte de estrategia, adecuado a los recursos que tienes, pues a lo mejor le puedes dedicar 1 hora al día o 2 horas, ¿no? O lo que tú consideres, o un día no le puedes nada porque tienes mucho curro atrasado y otro día le puedes dedicar 3 horas,
Pero si tienes, por ejemplo, un planning semanal y luego mensual, yo trabajo siempre por meses y por semanas, de esa parte de estrategia, pues vas alcanzando hitos. Aunque esos hitos sean generar ideas para nuevo podcast, por Claro, ejemplo. claro. Ahí has dado con la clave, ¿no? Yo creo que la clave es, primero, hacer tiempo, yo creo, hacer tiempo para estas tareas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo digo en plural, pero básicamente yo, o sea, ¿cuántas veces yo he dicho, esto lo voy a pensar en Semana Santa, esto lo pienso en verano, ahora en verano cuando ya se pare un poco, pues lo voy a dedicar a pensar, como que no es algo suficientemente importante para hacer hueco en tu calendario, ¿no? Ya en verano, ¿no? En verano se supone que vas a descansar, ¿no? No es a lo mejor el momento necesariamente, que sí que te puede dar alguna idea, pero yo creo que ahí la primera clave es eso, es hacer tiempo en tu agenda de trabajo, de la misma forma que tú dices, oye, pues hoy de 12 a 2 tengo que editar este podcast, o tengo que preparar este guión porque si no, el programa no sale, o sea, estas tareas de producción no salen, ahí lo entendemos perfectamente, o sea, o tú te apuntas, aquí tengo que hacer la declaración de la renta, o aquí tengo que pagar el IVA, porque es que si no, no se hace y lo pones en tu agenda. Bien, pues yo creo que un buen consejo es que estas tareas de estrategia empecemos a ponerlas en nuestra agenda. Y la segunda clave que tú has dado es que las convirtamos en tareas específicas, ¿no? Es decir, voy a pensar sobre el futuro de mi negocio. Me voy a ir mañana a pensar sobre el futuro de mi negocio al campo. Vale, está muy bien, pero vamos a ver en qué partes del negocio. Si quizás estás pensando 3 proyectos que tienes en mente, pues un nuevo podcast, una agencia, una nueva estrategia en redes sociales. Ok, pues voy a valorar de estas 3 cosas, voy a centrarme mañana de tal hora a tal hora, voy a ir al campo y voy a poner los pros y contras de estas 3 cosas y voy a elegir una prioritaria. ¿Verdad? O sea, hemos cogido algo muy genérico, lo hemos puesto en un calendario y lo hemos puesto una tarea para que, como tú bien has dicho, podamos tachar de la lista. Estamos hablando con Rubén Rojas de www.beefwin.com con 2 Fs, un empujador y un repartidor de collejas profesional, también conocido como Accountability Partner, si has estudiado en un colegio de pago, que básicamente se dedica a ayudar a emprendedores a empezar lo que tenemos pendiente y terminar lo que empezamos. Vamos a centrarnos, Rubén, ahora en este rato que nos queda, precisamente estos métodos. Tú tienes muchos, pero hoy vamos a hablar de 2 métodos que nos pueden ayudar a dejar de procrastinar y empezar a sacar estas cosas adelante, ¿no? Yo creo que ya sabemos un poco cosas que tenemos que hacer. Llevamos ya 366 episodios previamente lanzando ideas y todo tipo de proyectos, ¿no? Con lo cual yo creo que ya ahora el tema es cómo los sacamos adelante. El primero de los métodos que tú nos propones es el refuerzo negativo, ¿no? ¿En qué consiste, cómo funciona esta metodología? Pues mira, esto es precisamente para lo que comentabas ahora mismo, ¿no? De ponerte una fecha y unas tareas concretas, aunque sea de la parte de estrategia, ¿no? ¿Cómo puedes obligarte a ti mismo, como decíamos al principio de todo, ¿no? ¿Cómo puedes autocollegiarte a ti mismo para que efectivamente eso lo hagas cuando lo tienes que hacer, ¿no? Claro, el no tener que contratar a ese jefe, ¿no? Es decir, oye, todos los que trabajamos tiene muchas ventajas emprender en solitario. Tú lo has hecho por muchos de los motivos que lo he hecho yo, pero uno de los inconvenientes es esa falta de, bueno, pues esa disciplina o esa accountability, ¿no? Que dicen, es que no sé cómo es la palabra en español, ¿no? De hacer las cosas que uno dice que va a hacer, ¿no? Entonces, por ahí, ¿por dónde empezaríamos? Pues el refuerzo negativo es una técnica de psicología. Yo no soy psicólogo, pero se puede aplicar perfectamente a este caso y consiste en reforzar esa conducta o eso que queremos que suceda para evitar algo desagradable que va a suceder si no lo hacemos. Vale. Es decir, vamos a ver, esto se lo entiende muchísimo mejor con un ejemplo. Por ejemplo, imagínate una empresa, imagínate una oficina, ¿no? En la que el jefe dice, oye, si llegas puntual durante todo un mes, todos los días, el mes que viene, por ejemplo, pues estás invitado al café en la máquina de la oficina del café, ¿no? Esto sería un caso de refuerzo negativo. Es decir, si tú eres puntual durante todo un mes, vas a evitar algo desagradable que es pagar el café durante el mes siguiente, que si no lo hubieras tenido que hacer. Y no es un premio tampoco, no es un castigo, sino que no tienes que hacer nada excepcional, no tienes que ser el más puntual de la oficina, sino simplemente tienes que hacer lo que tienes que hacer. El jefe lo que quiere es reforzar esa conducta de que tú seas siempre puntual y a cambio vas a dejar de tener esa consecuencia negativa que es pues, pagar el café, ¿no? Por ejemplo. Vale. Entonces, tú puedes usar esto contigo mismo, ¿vale? Para
obligarte más a hacer algo que quieres hacer contigo mismo o con terceros. Esto tiene que estar, la parte, digamos, el premio, el azúcar, el azucarillo, el terrón de azúcar que te das a ti mismo. Estoy pensando que puede ser algo totalmente fuera, decir, pues me tomo el viernes libre, ¿no? Es decir, oye, si yo cumplo todo esto que tengo que hacer y cumplo estas horas de estrategia que he dicho que me voy a hacer y realmente hago ese esfuerzo de irme un día entero a hacer estas tareas, digamos, más estratégicas y menos de producción, que sé que mi negocio necesita para escalar, me voy a dar este premio que puede ser me tomo el viernes por la tarde libre. Pero estoy pensando que, claro, si ese refuerzo es algo que incluso va a impulsar tu negocio de forma más directa, te pongo un ejemplo. Pues a mí me mola mucho el tema de Clubhouse. ¿Por qué no lo hago más? Porque es como un poco random, ¿no? Pero, decir, ponerme aquí a hablar en Clubhouse, ¿no? Pero me apetecería mucho, me gustaría poder hacerlo y de hecho, si no tuviera otra cosa que hacer, pues probablemente estaría más tiempo. Sé que va además a reforzar mi negocio, pero como tampoco sé muy bien cómo ni de qué manera, pues no está en mi top lista de prioridades. O hacer nuevas creatividades para Instagram, ¿no? Que es una cosa que llevo tiempo que quiero hacer, que me apetece ponerme con el Canva y diseñar nuevas imágenes, que estuvimos hace poco hablando también con Lorena García, que nos dio algunas ideas para hacer cosas en Instagram. Lo tengo ahí pendiente, pero como tampoco es prioritario, no lo hago y me apetece mucho ponerme a trastear, pero nunca encuentro tiempo. Un buen refuerzo sería, oye, si yo hago esto, me voy a conceder todo el viernes por la tarde para olvidarme de todo y divertirme con el Canva haciendo cosas que además van a tener un refuerzo, otro refuerzo positivo sobre mi negocio. Claro, totalmente. Es que al final tú dices que no es prioritario, pero porque en realidad nunca vas a saber si es prioritario hasta que no lo hagas. Esta es la parte de la acción, ¿no? La magia de la acción, que también es una de las cosas que yo digo mucho, ¿no? El hecho de hacer cosas te permite saber si eso que has hecho, pues se te había ido un poco la cabeza claro, en ese momento, o resulta que era una idea genial, pero hasta que no las hagas, pues esa información no la vas a tener. Entonces, claro, ¿qué es prioritario? Pues lo que sabes que ya funciona, pues sobre todo la parte de producción. Sabes que si yo hago X a un cliente, al final de mes cobro Y. Entonces, eso, como es algo, digamos, seguro, pues pasa a ser parte de tu prioridad y pasas a dejar en un segundo plano a todas esas cosas que podrían ser que probar, ¿no? Pero al final es que se trata de esto. Es que has dicho, fíjate, es que quiero hacer hincapié en una cosa porque lo has dicho al principio y es muy posible que haya pasado así como de puntillas, desapercibido, ¿no? Cuando tú has empezado a hablar de esto, es decir, probar muchas cosas, hacer muchas cosas, ver lo que funciona, medir y seguir haciendo estas cosas, ¿no? Es un poco como la esencia de la productividad. A nosotros cuando nos hablan del Pareto y del 80-20 y de, oye, tienes que centrarte en el 20% de cosas que te generan el 80% de los resultados. Si tú solo haces una cosa, pues claro, solo esa cosa es la que te va a dar el resultado. No sabes qué más otras. A mí es por eso lo de Pareto me ha parecido siempre un gran timo. O no un gran timo, sino que falta un cacho antes. Es decir, para yo saber cuál es el 20% que me genera el 80% y que eso sea realmente significativo y representativo, tengo que haber probado muchas cosas para saber en cuál enfocarme. Si yo solo utilizo Facebook, pues ¿cómo voy a saber que TikTok dedicando una quinta parte del tiempo me genera 5 veces más resultados? No lo puedo saber si no he probado TikTok. Entonces, sí, la ley de Pareto está bien como objetivo, pero previamente hay que probar muchas de esas cosas. Entonces, para unir esto con lo que estamos hablando de ese refuerzo negativo, que no sé por qué es refuerzo negativo, podría ser refuerzo positivo, pero bueno, hacer esas cosas que nos van a ampliar nuestros horizontes, bien de copywriting, bien de email marketing, bien de landing pages, todo eso que sabemos que, oye, ¿y si probara esto? ¿Y si probara esto? Bueno, no, mejor, ahora no tengo tiempo, me quedo con lo que funciona. Y es que pasan 7 años y yo llevo, por ejemplo, promocionando mi podcast de la misma manera desde hace 4 años porque es lo que funciona. Bueno, funciona como hasta ahora, pero yo no sé si hago otra cosa para promocionar mi podcast, si va a funcionar 10 veces mejor porque no lo he tenido tiempo de probarlo, entonces, y me apetece hacerlo. Entonces ahí el refuerzo, si está conectado con tu negocio, puede ser la leche, claro. Claro, sí, sí. Bueno, del tema de Pareto podríamos hacer varios episodios, porque al final el Pareto es que una de las características que tiene es que se cumple siempre. Entonces, aunque tú te centres en el 20% y o sea, seas capaz de definirlo y digas, vale, es esto, eso a su vez va a generar otro 20% de otro 80%. O sea, es como un bucle, ¿no? La clave de Pareto es que ese 20% que haces en la X iteración es mucho más eficaz, consigues mucho más cosas que el 20% que hacías al principio, ¿no? Es un poco el rollo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pues sí, efectivamente, pero mira, lo del refuerzo negativo es negativo, pero te voy a poner otro ejemplo, a ver si se ve así mejor. Por ejemplo, para algo tan
normal o tan clásico como es madrugar más, ¿no? Esto que pues a todos nos cuesta levantarnos a una hora si queremos, sobre todo si queremos ser muy madrugadores. Yo soy de los de madrugar también. Entonces, una persona que conozco, pues lo que hizo fue, oye, suena el despertador y le doy 10 veces al 5 minutos más, ¿no? Que no tengo a nadie al lado que me despierte, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues entonces lo que se le ocurrió fue, mira, pues voy a programar un tweet, ¿vale? Él es una persona que usa mucho Twitter, voy a programar un tweet en el que voy a decir, si estás leyendo este tweet es que me he dormido. Y entonces voy a donarte X euros, no sé lo que puso, a esta cuenta de PayPal, tal. Entonces programó ese tweet para la hora a la que se tenía que despertar, de tal manera que en el móvil no tenía esa aplicación para desprogramarlo, de tal manera que cuando sonaba el despertador, que era 15 minutos antes de que se publicara ese tweet, tenía dos opciones: o se levantaba, iba al PC, desprogramaba ese tweet, o le tocaba palmar la pasta que fuera, ¿no? Eso es un ejemplo del refuerzo negativo, es decir, me voy a levantar porque no quiero que suceda eso, que a la vez me lo he autoimpuesto yo mismo, ¿no? Vamos con el segundo método, Rubén, que es las celebrities. Y aquí es donde vamos a dejar a nuestros oyentes con un reto muy chulo y además muy divertido, que te vas a reír. Y se puede acceder desde una URL que hemos creado, que es oscarfeito.com/reto Rubén Rojas. oscarfeito.com/reto Rubén Rojas. Pero antes, casi mejor, Rubén, explícanos en qué consiste este método de las celebrities, de qué va, porque claro, si llegan ahí y se encuentran con las fotos y todo esto directamente, no sé si va a ser un poco de sopetón. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta metodología para aumentar nuestra productividad, dejar de procrastinar y obligarnos a hacer las cosas. Pues mira, las celebrities lo he llamado así por la parte de exposición pública, ¿no? De las celebrities estas que salen en pasteles y todas estas cosas, ¿no? Y al final se trata de eso, de que adquieras un compromiso con otras personas, un compromiso público. Vale. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, esto que me hablabas tú, ¿no? Tienes este proyecto de esta agencia o otra idea de podcast, pero lo tienes tú, solo lo sabes tú, pues al final eres tú mismo el que te pones esas excusas para no hacerlo y al final, pues, la acabas sin hacerlo. Sin embargo, si eso mismo lo saben más personas, lo haces público, pues adquieres compromiso con otras personas. Ya no es tan fácil poner excusas a alguien que no seas tú. Yo aquí hago un poco de trampas porque lo cuento públicamente y hablo de todas estas cosas, pero claro, ya los oyentes me conocen y saben que he hablado de Clubhouse, luego he hablado de TikTok, luego he hablado de la agencia, luego he hablado de esto, pero en ningún momento me comprometo. Yo digo, sí, que sería interesante hacer TikTok y estoy planteándome esto, o sea, yo lo estoy contando, ojo, pero no me estoy comprometiendo a nada, claro. Claro, tienes que hacerlo público, pero tiene que ser algo más concreto, ¿no? Algo que esa gente a la que se lo dices te pueda... Llegue el día concreto en el que tú ibas a abrirte tu perfil de TikTok, por ponerte un ejemplo, ibas a hacer tu primera publicación de TikTok y no lo has hecho y te digan, ¿qué ha pasado, Óscar? ¿Qué ha pasado? ¿Que no has hecho la publicación esta de TikTok? Y si ya lo quieres combinar con la parte del refuerzo negativo, pues puedes hacerlo público y al mismo tiempo, que es algo similar al tweet que te comentaba, pues hacer algo que pase negativo para ti si no haces eso, si no haces esa publicación de TikTok en este caso, ¿no? Es decir, la parte de las celebrities es hacer público. Cuanto más personas sepan qué es lo que vas a hacer, cómo y cuándo, lo más detallado posible, claro, porque si no, no van a poder pedirte explicaciones. Vale. Pues mayor va a ser tu compromiso y más probable va a ser que lo acabes haciendo. ¿Y qué van a encontrar en el reto Rubén? Cuéntales un poco para quién es, para quién les va a venir bien hacerlo, qué te puede aportar. Recuerdo la URL, www.oscarfeito.com/reto Rubén Rojas, y aunque solo sea por ver la forma en la que está expresado y explicado todo, merece la pena entrar. Pero cuéntales para animarles a entrar ahí, ¿qué les va a aportar? Pues mira, precisamente se trata de esto, de hacerlo público. Pues todas aquellas personas que nos están oyendo ahora mismo, que tienen eso, que llevan tiempo, ese proyecto que llevan tiempo, que no terminan de hacerlo, que saben que lo tienen que hacer, que puede ser importante para su negocio, pero que siempre el tiempo se les va en esas tareas de producción de las que hablábamos, ¿no? Y no terminan de hacerlo, pues pueden entrar a este reto, que es aplicar esta parte de las celebrities. Es decir, en ese reto lo que vas a hacer va a ser hacer público eso que quieres hacer, con sus detalles, con cuándo lo vas a hacer, qué y cómo, y hacerlo público ¿a quién? Al resto de oyentes de este podcast. Es decir, es una versión, bueno, pues un poco light, ¿no? De esta parte de las celebrities, es decir, lo haces público pero en un entorno más controlado, de tal manera que cuando rellenes ese pequeño formulario que he creado, pues va a quedar registrado eso que quieres hacer, cuándo y cómo, en una hoja de cálculo, junto con el resto de
retos, en este caso, o de cosas que quieren hacer el resto de oyentes, de tal manera que tú vas a entrar ahí y vas a poder ver quién va a hacer qué, cuándo y cómo. Aparte de esto, lo que estoy pensando es que esto es un ejemplo fabuloso para todos los que generamos contenido y tenemos nuestras comunidades y de vez en cuando hacemos nuestros retos o hacemos cosas. Yo siempre invito a nuestros oyentes a ir un poco más allá y no es por estropearte el reto, pero yo lo que le diría a la gente, aunque no te animes a hacer el reto, visita esa URL oscarfeito.com/reto Rubén Rojas, porque te va a dar unas ideas muy buenas a la hora de hacer un reto para tu propia comunidad. Se me ocurre, oye, ¿tú quieres haz un webinar? Y al final del webinar ofrécele a la gente un reto, ¿no? Preséntales un reto públicamente, que lo hagan de esta manera. Entonces yo creo que te puede dar bastantes ideas para hacerlo, aunque sea que ahora digo, pues mira, no me apetece hacer el reto, no me atrevo, no estoy listo. Bueno, oye, pues cada uno que haga lo que quiera, pero como mínimo como inspiración, porque todos los que tenemos comunidades y les intentamos enseñar algo, aportar algo, nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Ya no solo nosotros mismos, sino nuestra audiencia, nuestros clientes potenciales van a tener esos bloqueos. O sea, ¿cuántas veces le he explicado yo a la gente lo fácil que es empezar a grabar un podcast con cualquier micro, con los micrófonos, con los auriculares del móvil, leyendo contenido en voz alta que ya hayas publicado y subiéndolo a SoundCloud gratis? Por ejemplo, la teoría es muy fácil. Pero, oye, podemos ofrecer este tipo de retos a nuestra propia comunidad. Entiendo que a ti te funcionan muy bien, ¿no? Claro, yo básicamente me dedico a eso, precisamente, ¿no? A hacer que publiquen de verdad ese podcast, ¿no? Porque solamente lo que hablábamos antes, ¿no? Solamente publicando ese episodio piloto, aunque sea con el micro que tienes por casa del móvil, que te ha venido con el móvil, vas a saber si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si le puede gustar a tu audiencia, aunque tu audiencia sean tu entorno más cercano, ¿no? Pero ya está ahí y vas a poder actuar en consecuencia. Entonces, precisamente a través de este tipo de cosas, pues son herramientas para obligarte, entre comillas, ¿no? O forzarte a hacer esas cosas, ¿no? Y hacerlo público es un arma muy poderosa, sobre todo si esa comunidad en la que lo haces público, pues te mete un poco de caña, claro. Sí. Como tú bien has dicho, Rubén, tú esto lo haces, esto es a lo que tú te dedicas, y me gustaría que nos contaras, háblanos de tu video letter, también conocida como Calvo TV, el Pool Jumpers Club, de todos esos recursos que tú ofreces, la forma en la que tú lo tienes estructurado, para que la gente que nos esté escuchando y que diga, oye, pues a mí me interesaría este tipo de acompañamiento, bien de forma más agresiva, digamos, con las collejas más fuertes o con las collejas más suaves y repartidas entre más gente. Y sobre todo alguna historia que nos puedas contar para animarnos, ¿no? Porque vuelvo a una cosa que te decía antes, Rubén, de si somos así, si el 99% de nosotros procrastinamos en todo, o sea, ¿qué nos puede hacer creer que realmente esto sirve? Que alguien ha logrado, pues oye, vale, no te digo tampoco cambiar el universo, pero oye, pues a lo mejor tú conocías a alguien que quería lanzar un canal de vídeos, que llevaba un año procrastinando. Hoy estaba escuchando un audio que me ha mandado Maider Tomasena para un podcast que especial que vamos a hacer, que estuvo un año esperando dándole vueltas a lanzar su podcast y que se arrepiente de no haberlo hecho antes, ¿no? Que ha tenido un éxito brutal. Cuéntanos un poco qué recursos ofreces y algún caso de éxito, alguna historia bonita que nos inspire a decir, oye, pues igual yo también puedo conseguir hacer esto que me parece a lo mejor ahora tan imposible. Pues mira, todo lo que hago está basado precisamente en eso, ¿no? En la acción, en obligar a las personas a hacer cosas. Por ejemplo, el tema de la videoletter, pues es una videoletter que se autodestruye y es de pago. O sea, es algo como que dices, ¿cómo estás diciendo? Sí, es decir, es un contenido, el contenido que llamo Nevergreen, ¿no? Que es justo lo contrario de Evergreen. No lo puedes consumir cuando te dé la gana, sino cuando tienes que consumirlo. De tal manera que estás forzado, entre comillas, evidentemente no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero tienes esa presión, digamos, por consumirlo. Entonces, la videoletter pues eso, una videoletter, mando vídeos 2 veces a la semana, pero son vídeos que se autodestruyen en una semana. Vídeos con técnicas de productividad, de acción, cosas que te pueden ayudar, pero los tienes que ver cuando toca. Y además esos vídeos llevan tarea. Es decir, yo, como un poco en este podcast que te proponía con el reto, yo siempre hago que la gente haga cosas, o intento al menos, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, con esos vídeos mando tareas, pero solo lo puedes ver una semana, ¿no? Y el tema del club, del William Press Club, es el mismo concepto, un concepto muy similar. Es una membresía, es una comunidad, pero no es una comunidad reactiva, digamos, es decir, una comunidad en la que tú entras
cuando te da la gana un poco, ¿no? Ves lo que ha sucedido, interactúas y luego ya no vuelves a entrar en X tiempo. Sí. Pasa con muchas comunidades, si no es una comunidad activa en el sentido de que yo te propongo que hagas cosas en días concretos y que se acaban hasta que te propongo otra cosa, ¿no? Y las interacciones con la gente de la comunidad se producen en esas tareas, en esos mini retos que yo te pongo, y claro, si lo haces cuando no toca, pues lo puedes hacer, pero te vas a perder toda la parte de interacción, toda la parte de comunidad, de tal manera que también obliga un poco a la gente a que pase la acción, a que actúe, a que haga cosas, ¿no? Y dentro del club también tenemos las reuniones remo. Vale. Las reuniones remo por aquello del golpe de remo. Entonces, en esas reuniones lo que hacemos es básicamente, pues nos vamos dando con el remo unos a otros, con cariño, yo incluido también, y es en las que nos metemos más caña, en las que hacemos esa parte del compromiso, ¿no? También dentro del propio club, para hacer cosas, y ahí han pasado cosas muy chulas, ¿no? Pues ha habido, por ejemplo, una persona que ha lanzado su lead magnet, llevaba 6 meses dándole vueltas. Fíjate que era uno de los ejemplos que he puesto al principio. El primero que he puesto es, oye, ese lead magnet que lleva 6 meses. Es que, de hecho, sin saberlo, es que era el primer ejemplo que he puesto por la experiencia que yo tengo, porque eso te bloquea todo lo demás, ¿no? No tienes el lead magnet, realmente tu contenido no va a servir mucho propósito y es difícil que genere ventas impulsivas, ¿no? Si no tienes un lead magnet que te permita crear suscriptores y construir una relación. O sea, es que hay algunas de estas cosas que si logras superarlo, de repente ya es cuesta abajo a partir de ahí. O sea, se te abren muchas puertas. Exacto, pues una persona así estuvo 6 meses, hizo el lead magnet, también me confesó que la noche antes de la siguiente reunión remo, en la que le íbamos a dar con el remo si no lo había hecho, estuvo hasta altas horas acabándolo, pero lo acabó. Sí. Luego lo ha ido mejorando, luego hay otra serie de cosas, ¿no? Pero ya tienes el primer paso, ya le pudimos dar primero nuestro feedback, entiendo que el de comunidad después, ¿no? Y ya a partir de ahí vas avanzando y vas haciendo más cosas. Entonces, lo que yo trabajo es eso, es decir, la acción, la parte de que pases a la acción y de empujarte a hacer cosas, ¿no? Tanto en el club como en la videoletter y luego como de forma más personal, como decías tú, con las collejas ya profesionales, uno a uno, con tu proyecto en concreto y bueno, haciendo que avances, que hagas esas cosas que sabes que tienes que hacer, pero que al final, por unas cosas o por otras, pues no haces. Es que es un proceso de acompañamiento, es un proceso de motivación, es un proceso pero también de alguien que sabe cómo funciona el mundo online. Es decir, que no es solo decir, no, este es un coach de performance o de accountability, pero que realmente no tiene ningún conocimiento del mundo online, con lo cual realmente tampoco siento que sepa lo que yo necesito. Es decir, tú has pasado por todo esto, tú has creado una web, tú has creado lead magnets, tú has hecho contenidos, has hecho membresías, sabes lo que implica cada una de estas piezas y digamos lo que puede resolver y el mundo que se te puede abrir cuando por fin consigues romper uno de estos bloqueos. Rubén Rojas, acompañante de emprendedores procrastinadores, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Cuéntanos, para terminar, ¿dónde pueden nuestros oyentes acceder a todo esto, ¿no? Saber más de ti, la videoletter, el Pool Jumpers Club, atizarse con el remo, contactar contigo. Danos tus coordenadas digitales ya para terminar. Pues mira, ahora muchísimas gracias primero por estar aquí, por haberme invitado a tu podcast. Hombre, faltaría más. Pueden contactar conmigo en bizwin.com, bizwin con 2 Fs y con W. Ahí tienen toda la info de la videoletter, del club. Y también soy muy activo en LinkedIn. Pueden también contactar conmigo por ahí. Y esas son pues mis 2 principales patas. Y ahí en uno de los 2 sitios, o en los 2, estoy siempre. Así que nada, me pueden consultar lo que quieran y yo... pues nada, les daré mis collejas con cariño. Pues con mucho gusto vamos a incluir todas esas URLs. bizwin.com, que es BIFWIN.com. Este reto que hemos puesto, oscarfeito.com/reto Rubén Rojas, el perfil de LinkedIn, todas esas cosas como siempre en las notas del programa. Rubén, nada más, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Óscar, y un abrazo a todos los oyentes también, por supuesto. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración,
aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por Web Empresa. Web Empresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en Web Empresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.